estado hablando el lenguaje del Espíritu. Entonces en esta noche vamos a hablar acerca de ese lenguaje del Espíritu, ese lenguaje que tú tienes que hablar. ¿Qué es lo que tú tienes que hablar? ¿De qué forma se tiene que dirigir el cristiano? ¿De qué forma se tiene que dirigir el joven a Dios para recibir del cielo lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros requerimos? Hoy vamos a recibir la llave, para romper el cielo. Hoy vamos a recibir la llave para romper el cielo. Así que quiero que si estás en casa todavía te queda oportunidad para que le digas a papá, para que le digas a mamá, siéntate aquí conmigo porque vamos a recibir una palabra muy fuerte. Entonces vamos a iniciar. El lenguaje es nuestro sistema de comunicación. A través del lenguaje nosotros nos expresamos, a través del lenguaje nosotros hablamos. ¿Qué sucede si tú hablas un lenguaje distinto al que yo hablo? Lo que va a pasar es que no nos vamos a entender. Eso es lo que va a suceder si tú hablas un lenguaje distinto al mío. No nos vamos a entender y yo no voy a entender lo que tú quieres expresarme, ni tú vas a entender lo que yo quiero expresarte a ti. Entonces, hoy vamos a escuchar y vamos a aprender, vamos a hacer un versus, una comparación entre el lenguaje carnal, escúchame, entre el lenguaje carnal y el lenguaje del Espíritu, para que de este modo tú puedas entender y saber cuál es la voluntad perfecta de Dios, agradable. Amén. Entonces vamos a hacerlo rápidamente, pero para iniciarnos vamos a ir a Efesios 5:19. Efesios 5:19. Entonces vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tu palabra ha sido leída. Te pido que le hables a cada uno de ellos en esta noche. Entonces vamos a empezar con esta comparativa muy rápido. El lenguaje carnal. Número uno, ¿qué hace una persona que habla el lenguaje carnal? Habla ociosidad. Quiero que le digas a alguien allá en casa: la persona que habla el lenguaje carnal habla ociosidad, habla cosas que no sirven. Tú estás escuchando a una persona que habla el lenguaje carnal y tú dices: él está hablando, ok, perfecto, pero nada de lo que está diciendo me es de provecho para mí, para mi vida, sino que son personas que les gusta hablar ociosidad, personas que les gusta hablar cosas que no son de edificación para ti. Y tú estás en un tiempo, joven, nosotros estamos en un tiempo en el que necesitamos escuchar, no te desconectes porque esto está muy fuerte, en el que necesitamos escuchar a gente que hable el idioma del Espíritu. En este tiempo necesitamos estar pendiente al lado de gente que hable el idioma del Espíritu. No podemos estar escuchando a gente que esté hablando ociosidades que nosotros simplemente no necesitamos saber. Y de pronto te estás gastando tu tiempo escuchando a gente que te está diciendo cosas que a ti no te son de provecho. En esta noche yo he venido a decirte que es el tiempo de que saques a esas personas de tu vida, porque Dios te quiere llevar a hablar el lenguaje del Espíritu. Dios te quiere llevar a hablar un lenguaje más avanzado. Mateo 12:36 dice: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces quiero que me escuches muy bien, porque es muy importante, porque tal vez tú no te hablan ociosidad, pero tú estás hablando ociosidad a otras personas, cosas que no son de provecho, cosas que no son de provecho para tu vida espiritual. Este es el momento de que tú te levantes a hablar lo que Dios quiere que tú hables. Escúchame bien, nosotros somos jóvenes y tenemos que tener el corazón de Jeremías. Tenemos que tener, escúchame, tienes que tener el corazón de Jeremías, que lo que Dios decía, la boca de Jeremías se convirtió en la boca de Dios. Tú tienes que decirle al Señor: yo quiero que mi boca sea tu boca, yo quiero que tus palabras sean mi palabra, yo quiero que tu corazón sea mi corazón, yo quiero que lo que tú hables yo lo mencione aquí en la tierra, que lo que habla el cielo yo lo hable aquí en la tierra, lo que habla el cielo yo lo diga aquí. Esto es lo que tú tienes que estar pidiendo en esta noche. Dile a alguien: habla lo que el cielo habla, habla lo que el Espíritu está hablando, habla lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. No hables ociosidad. Y en cambio, en vez de hablar ociosidad, el lenguaje del Espíritu, mira lo que hace: habla la palabra de Dios, la cual es útil. Esto quiere decir que el lenguaje del Espíritu te lleva a ti a hablar utilidad, te lleva a ti a hablar edificación. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 3:16. Lo vamos a leer rápidamente. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es que es útil.
para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrar cómo debe vivir. Esta es la primera comparativa y esto es lo que habla el lenguaje del Espíritu. Tú tienes que hablar lo que habla el Espíritu y el Espíritu te va a llevar a ti a hablar edificación. Entonces vamos a llevarlo a tu vida personal, a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Vamos a hablarlo de esta manera. Tú estás en tu casa con papá, con mamá. Y lo que tú estás mencionándole a ellos no le demuestra a papá y a mamá que tú has estado buscando de Dios. No le demuestra a tu familia, a tus amigos, que tú has estado buscando de Dios. Entonces este es el momento de que tú cambies tu manera de hablar. Porque por tu manera de hablar vas a ser reconocido. Escúchame bien, yo no iba a mencionar esto en este momento de la prédica, pero aquí me voy a meter. Cuando Pedro estaba con Jesús, escúchame. Cuando Pedro estaba con Jesús, él lo traiciona, ok, y se va lejos. Pero la gente empieza a notar y la gente empezó a mencionar, a decir, este hombre habla como uno de ellos. Este hombre habla como uno de los israelitas. Este hombre habla como Jesús. Entonces eso es lo que tú tienes que lograr en tu vida. Que cuando la gente te escuche hablar, van a decir, este habla como un cristiano. Este habla como un hijo de Dios. Este habla como alguien que este habla como un escogido. Este habla distinto. Tú te vas a querer esconder, porque de pronto en este tiempo hay mucha gente que se quiere esconder del llamado, hay mucha gente que se quiere esconder de lo que Dios está diciendo, pero el Señor te dice, no te vas a poder esconder porque tienes el ADN divino, tú tienes el ADN de la gloria, y por lo tanto donde tú vayas vas a ser reconocido, por lo tanto donde tú hables vas a ser reconocido, y la gente va a decir, este anda con ellos, la gente va a decir, este es un cristiano, la gente va a decir, este es un hijo de Dios, porque tú vas a hablar el lenguaje del Espíritu. Donde está, darle un fuerte aplauso al Señor. Vamos con la segunda comparativa. El lenguaje carnal daña cuando habla. El lenguaje carnal daña cuando habla. Escúchame. El lenguaje carnal daña cuando habla. El lenguaje carnal, cuando una persona con lenguaje carnal está hablando, tu ser, tu interior, tu alma es dañada. Tu ser, tu interior, tu alma es dañada. Entonces tú necesitas en este tiempo estar hablando el lenguaje del Espíritu, porque tu ser, tu alma necesita refrescarse. Tu ser, tu alma necesita refrescarse con el agua del Espíritu. El Espíritu es agua y tú necesitas en este tiempo refrescarte con el agua del Espíritu. Una de las representaciones del Espíritu Santo de Dios es agua, y tú necesitas el agua de vida eterna, la fuente de vida eterna, el agua de vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús, decláralo. Que tu vida necesita ser refrescada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces esta persona con lenguaje carnal daña cuando habla. Y tú escuchas las palabras de esta persona y son palabras que vienen envenenadas. Son palabras que traen veneno. En Proverbios, la palabra del Señor, en este momento no recuerdo puntualmente el versículo en Proverbios, pero él menciona que son personas que Salomón menciona que son personas que hablan ociosidades, personas que cuando hablan, y tú escuchas a esas personas, yo te quiero hablar porque tú escuchas a esas personas hablarte y tú dices, me está envenenando. Cada palabra que esta persona menciona, tú dices, me está dañando mi vida. Entonces tú en esta hora tienes que decirle a esa persona, cierra vínculos con esa persona, porque el Señor te va a dar conexiones divinas, y tú no puedes estar escuchando a gente que lo único que te está haciendo es pensar, creer cosas satánicas, cosas diabólicas, que lo único que tú recibes de esas relaciones es toxicidad. Tú tienes en este tiempo que cerrar esas relaciones y empezar a hablar el lenguaje del Espíritu. Vámonos a Mateo 12:36, pero esta vez en la traducción en lenguaje actual. Dice, les aseguro que el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Esto quiere decir que hay gente que habla simplemente para hacerte daño a ti y para hacerme daño a mí. Y en este tiempo en el que nosotros somos tan susceptibles a lo que las demás personas están diciendo, tú tienes que entender que necesitas hablar el lenguaje del Espíritu, necesitas escuchar a gente que hable este lenguaje, no gente que te esté envenenando. Vamos a pasar. En cambio, el lenguaje del Espíritu, en vez de dañarte, de envenenarte, te ayuda al hablar. Entonces vamos a leer 2 de Timoteo 3:16. Dice, para ayudarla
y corregirla. La palabra de Dios es útil para ayudar a la gente y para corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. En otras palabras, tú le tienes que decir al Señor: Señor, permíteme ser de las personas que cuando le hable a los demás, yo no hable para destruir. En este tiempo estamos escuchando a mucha gente, en transmisiones pasadas comentaba lo de los noticieros, ¿verdad? Que de pronto nosotros nos vemos afectados por lo que menciona un periodista en un noticiero, por lo que mencionan ellos, que de pronto está trayendo miedo a nuestras vidas. Este es el momento de que tú tomes la coraza de justicia y te levantes, porque el Señor te quiere llenar de su palabra eterna, de su lenguaje del Espíritu. El lenguaje del Espíritu habla paz. Escúchame, en vez de dañar, el lenguaje de asustar, el lenguaje del Espíritu habla paz. La palabra de Dios da paz. Entonces, cuando a ti una persona te habla y tú dices: yo siento paz, es porque cuando un cristiano a ti te está hablando y tú dices: esta palabra que yo recibí, me cambia mi vida, yo siento paz cuando la escucho. Esto quiere decir que están hablando el lenguaje del Espíritu. Cuando tú le hablas a otra persona, me ha pasado que he estado hablando con otra persona y me dice: ¿yo por qué siento paz cuando hablo contigo? Es que no estamos hablando el mismo lenguaje que habla esta generación, ni lo que habla este siglo, sino que nosotros estamos hablando el lenguaje del Espíritu y por lo tanto, nuestro Dios es paz. Él no da paz, nuestro Dios es paz. Y por lo tanto, tú tienes que esta paz recibirla dentro de ti. Y esta paz te va a dar a ti para dar paz. Porque las personas que no tienen paz no van a poder dar paz. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Entonces, al tener esta paz, tú vas a poder darle esta paz a otro y vas a vivir una vida bajo la paz de Dios. Vamos a pasar al punto 3 para terminar rápidamente, porque hoy no quiero tanto predicar, sino que ahorita vamos a empezar a decretar aquí en esta noche, junto con ustedes, a través del lenguaje del Espíritu. Entonces, mira lo que dice el número 3. El lenguaje carnal se queja. El lenguaje carnal se queja de la situación. Escúchame, como ejemplo aquí te voy a dar a los israelitas. No me da tiempo para irme puntualmente a toda la historia de los israelitas, que estuvieron por 40 años en el desierto y lo único que hicieron fue quejarse. Y por esto el proceso se alargó. No te desconectes porque esto está fuerte. Por esto el proceso se alargó. Entonces, cuando hablas el lenguaje carnal, anota esto: cuando hablo el lenguaje carnal, el proceso se alarga. Escúchame, cuando hablo el lenguaje carnal, mi proceso se alarga. Cuando hablo el lenguaje espiritual, mi proceso se acorta y los tiempos son acelerados. Escúchame bien. El lenguaje carnal se queja por la situación y hace que tu proceso se detenga. El lenguaje espiritual agradece en todo tiempo. Nos vamos a 1 de Tesalonicenses rápidamente. 1 de Tesalonicenses 5 dice: estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Lo que Dios espera de ti como cristiano que eres, porque tú eres un cristiano, yo lo creo, de amén. El Señor espera de ti que de ti salga palabra de agradecimiento, aún en un tiempo difícil. Porque el lenguaje del Espíritu, en vez de quejarse por el COVID, en vez de quejarse por la situación, en vez de quejarse porque no tengo, en vez de quejarse porque me falta, el lenguaje del Espíritu lo que hace es que te lleva a vivir una vida agradecida. Y una vida de agradecimiento es una vida feliz. Cuando tú vives una vida de agradecimiento, tu existencia va a cambiar. Les voy a contar desde mi experiencia personal lo que a mí me ha pasado con esto de la queja. Y yo era una persona demasiado quejumbrosa. Por cualquier cosa que pasaba, entonces mi palabra era: ay no, mira lo que pasó, qué feo, qué terrible. Cuando mi lenguaje de queja cambió, mi vida cambió por completo. Y ahora yo te puedo decir en este tiempo que cuando hablo palabra de agradecimiento, aún en medio de dificultad, vivo una vida muchísimo más feliz. Entonces, cuando hablas agradecimiento, yo te digo en esta noche: habla agradecimiento aún en medio de la dificultad, aún en medio del problema. Habla agradecimiento porque Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Wow, el Espíritu Santo me acaba de traer a memoria a Job, que estuvo en el momento más difícil de su vida. Job quedó sin nada, sin hijos, sin casa, sin heredades, sin sirvientes, sin nada. Job quedó absolutamente sin nada. Aún la palabra menciona que se quedó casi que sin ropa. Entonces el Señor te dice a ti en este tiempo, y Job en ese momento que se quedó sin nada, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Job hablaba el idioma del Espíritu. Entonces en esta hora dile a alguien, es el momento de que aunque la situación esté difícil, vamos a hablar un mensaje, vamos a hablar una palabra de agradecimiento, porque Dios tiene un plan tremendo con nosotros, amén. Y hay esperanza, mientras tengamos vida hay esperanza y podemos hablar un mensaje de agradecimiento, amén. Número 4, el lenguaje carnal no tiene filtro en su boca. Escúchame bien. Nosotros como cristianos el Señor nos ha enseñado, yo creo que a ti el Señor te lo ha estado hablando, que el cristiano no habla lo primero que se le viene a la cabeza, el primer pensamiento que llega, por lo general es un pensamiento repulsivo que no te va a permitir a ti responder como Dios quiere que tú respondas. El cristiano, el joven cristiano, tiene que detenerse, voy a decir, porque según lo que tú vayas a decir, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu casa, va a cambiar tu historia. Una palabra puede cambiar tu destino. Escúchame, y por eso es que es tan importante esto del lenguaje del Espíritu, porque una palabra puede cambiar el destino de una persona. Entonces este es el momento de que tú le digas a Dios, ayúdame a tener tu lenguaje. Yo quiero tener tu lenguaje y quiero hablar, quiero hablar con prudencia. Amén, amén. Ahí va mi tía Yeldin. Dios te bendiga. Es prudente. En cambio, el lenguaje del Espíritu, en vez de el lenguaje carnal, es prudente. Una persona que está en el lenguaje del Espíritu es una persona prudente. La persona no habla lo primero que se le viene a la cabeza. Y yo se lo digo a ustedes porque nosotros somos personas que estamos en este ambiente costeño, por así decirlo, sangre caliente, como coloquialmente se dice, que lo primero que la persona viene, enseguida lo suelta y se escuda bajo el estigma, bajo el cliché, yo soy frentero, yo soy frentera. Escúchame bien, este es el momento de que tú filtres tus palabras. Llegó el tiempo de que nosotros aprendamos a filtrar lo que decimos. No siempre lo que tú piensas es lo mejor, no siempre lo que yo pienso es lo mejor, y por eso tenemos que aprender a hablar pasivamente. Número 5, ok, ¿a quién es prudente? Vamos a leer rápidamente Proverbios 8:12, dice, yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia, siempre pienso antes de actuar. Esto quiere decir que el cristiano, el joven cristiano que habla el lenguaje del Espíritu tiene que ser prudente. Tus palabras tienen que ser prudentes, tu boca tiene que ser prudente, lo que tú dices tiene que ser prudente. Nosotros no nos podemos mover hablando lo que el mundo habla ni respondiéndole a la gente con lo que ellos responden, mucho menos en este tiempo de tanta dificultad. Nosotros tenemos que hablar prudencia. Amén. Amén. Vamos rápidamente con el punto número 5. El lenguaje carnal ve las dificultades más grandes que a nuestro Dios. Escúchame bien, el lenguaje carnal ve la dificultad más grande que a Dios y por esto empieza a hablar queja, lo que veíamos ahorita. El lenguaje carnal ve a la situación más grande que a Dios y por esto habla queja. Entonces, aquí podemos ver a muchas personas en la Biblia que veían que su situación era mucho más grande que el Dios que tenían. Entre estos estaban, voy a poner como ejemplo, a la familia de David, que estaba viendo al gigante, pero no estaba viendo el potencial que Dios había puesto en ellos. Y como ellos no hablaban el lenguaje del Espíritu, ni los hermanos de David hablaban el lenguaje del Espíritu, ellos lo único que veían era el gigante. Pero yo te digo que veas al Dios que está detrás de ti. En vez de ver al gigante, en vez de ver al problema, yo quiero que en esta noche tú veas al Dios que está contigo, al Dios que es por ti. Él es por ti. Oh, santo. Esto es tremendo. El Dios es por ti y por eso tú tienes que tener tranquilidad, tú tienes que tener paz. Amén. Vamos a ver lo que hace el lenguaje del Espíritu. El lenguaje del Espíritu, en vez de ver lo difícil que es la situación, el lenguaje del Espíritu entiende el proceso y es paciente. El lenguaje del Espíritu es paciente. Yo quiero que le digas a alguien allá, es paciente, el lenguaje del Espíritu es paciente y nos ayuda a tener paciencia. Entonces vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor. En Romanos 8:25 dice, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Entonces en este tiempo de dificultad podemos decir que estamos en una situación muy difícil, ¿verdad? Entonces en este tiempo donde Dios está probando cuál es tu constancia,
¿Cuál es tu constancia al buscarle? En este tiempo es que Dios va a sacar a los que son y a los que no son. Procura ser de los que son, procura ser de los hijos que están ahí, de los hijos que están en este tiempo con Él. El espíritu, el lenguaje del espíritu entiende el proceso y es paciente. En la espera mostramos nuestra confianza. Vamos a pasar al punto número 1, 2, 3, 4, 5, vamos al 6 entonces. Busca culpables en otros y en Dios. El lenguaje carnal no acepta su culpa, sino que busca el culpable en otros y busca culpables en Dios también. Amén. Entonces yo quiero que tú en esta noche entiendas que una relación en la que una persona no acepta su culpa, sea cual sea la relación de familiar o una relación sentimental, en la que la persona no acepta su culpa, nunca jamás va a ser una relación sana. Entonces yo quiero que tú en esta noche tengas presente que vamos a tener que en momentos morir y reconocer nuestra culpa. Y esto es algo en lo que aún a mí Dios me ha tratado muchísimo, entonces te puedo hablar con autoridad acerca de este tema, porque el no reconocer mis errores me ha traído a mí varios problemas, ¿verdad? Entonces el Señor me habló y me dijo, esta palabra primero me habló a mí para después venir y hablártela a ti. Tienes que reconocer tus errores, porque si no tus relaciones nunca van a ser sanas. Amén. Es el tiempo de que reconozcas tu error. Es el tiempo de que reconozcas tu error y tú le digas al Señor, yo recibo tu bendición, yo recibo la bendición. Amén. Porque cuando reconoces tu error, tú recibes la bendición. Amén. Asume, en cambio, el lenguaje del Espíritu asume su culpa ¿con qué? Con humildad. La persona que habla el lenguaje del Espíritu asume su culpa con humildad. La persona que habla el lenguaje del Espíritu es humilde y dice, Dios mío, me equivoqué. Entonces esto es a lo que queremos entrar. Es el momento de que tú le digas a Dios, me equivoqué. Vengas a su altar y le digas, Señor, yo me equivoqué. Yo quiero que alguien le diga, allá donde tú estás en la casa, escribas ahí en el chat, Señor, hoy reconozco mi falta, hoy reconozco que yo me equivoqué. Allá en casa donde tú estás, es necesario que reconozcas tu error. Número 7. El lenguaje carnal exhorta con ira. En cambio, el lenguaje espiritual exhorta con amor de Dios. Una cosa es reprender, otra cosa es exhortar y otra cosa es ya venir con esos sentimientos alzados, ¿verdad? A hablar con otra persona. La palabra del Señor nunca nos menciona que nosotros, la palabra de Dios dice, airaos, pero no ¿qué? Pero no pequéis. Nosotros podemos, o sea, llega un momento en el que de pronto tú te vas a sentir disgustado con algunas cosas, pero esto no justifica ninguna acción repulsiva contra otras personas. Ni tú eres más que nadie, ni nadie es más que tú. Nosotros tenemos que vivir, el lenguaje del Espíritu es un lenguaje de respeto, donde tú vas a vivir en armonía con los demás. La palabra del Señor dice que donde están los hermanos unidos en armonía, ahí Él envía bendición y ¿qué? Y vida eterna. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Por lo tanto, tú tienes que hablar un lenguaje. Que sea de bendición y que inspire vida eterna para otros. Exhorta con amor. Entonces, esta persona que exhorta con amor, voy a tomar como ejemplo a Pablo. Pablo era una persona que, por así decirlo, él iba exhortando, no por así decirlo porque así es, él iba exhortando a cada iglesia, ¿verdad? Pero aunque uno veía la exhortación en la palabra, y tú puedes leer, te insto a que leas las cartas de Pablo que son muy edificantes, aunque tú ves esa exhortación, tú también ves el amor que había en Pablo. Y tú en ningún momento ves que de Pablo salen palabras repulsivas ni de odio ni de mucho menos. El lenguaje que Pablo hablaba, el lenguaje del Espíritu. Y por eso él no reprendía con odio, sino que él reprendía con amor. Él exhortaba con amor. Amén. Entonces vamos en este tiempo, porque de pronto yo sé que tú estás en casa con papi, con mami, con hermano, con tío, con tía, con abuelo, y de pronto tú sientes que está pasando cosas que tú no puedes controlar, no puedes manejar.
pero es el momento de que tú te calmes, respira por 10 segundos y dile al Señor, dame calma, dame paciencia, yo quiero hablar el idioma del Espíritu. Esto del idioma del Espíritu es una cosa que cuesta muchísimo, escúcheme bien. Y yo no te vengo a hablar desde la posición de la persona que ya lo logró, que ya en nuestra casa nada más se hablan lenguas, no. Nosotros también tenemos dificultades, también tenemos problemas, pero cuando hablas el lenguaje del Espíritu es muchísimo más fácil sobrellevarlo. Cuando hablas con amor es muchísimo más fácil que las cosas salgan adelante. Número 8. La persona en el lenguaje carnal murmura, es una persona murmuradora. Juan 6:43 dice, Jesús le respondió, dejen ya de murmurar. La persona que está en el lenguaje carnal, en cualquier lugar en el que está, en cualquier entorno en el que se desenvuelve, está murmurando de los demás. Y el Señor nos está diciendo en este tiempo, es el momento de que nosotros hablemos el lenguaje del Espíritu, es el momento de que dejemos de murmurar de otro. ¿En qué aprovecha el que tú hables mal de otro? No aprovecha en nada. Yo creo que no aprovecha en nada el que nosotros estemos hablando mal de los demás. Este es el momento de que tú empieces a hablar bien de los demás. Escúchame. Esto viene muchísimo peor cuando estás hablando mal de hombres y de mujeres de Dios. Entonces este tiempo es para que tú hables correctamente. Y por eso el Señor puso una carga muy fuerte en mi corazón. Porque el Señor me estaba diciendo, hay mucha gente que está en casa y está hablando cosas que no corresponden. Y el lenguaje que está manejando en casa está haciendo que estos días de cuarentena sean muchísimo más difícil para ellos. Por eso es que vine en esta noche a traer el mensaje del lenguaje del Espíritu. Porque cuando hablamos del lenguaje del Espíritu, nosotros nos encontramos con una familia unida, con una familia feliz. Si es posible tener una familia feliz. Y tú dices, pero mi papá es terrible, pero mi mamá es terrible, pero mi esposo es terrible, mi esposa es terrible, mis hijos son terribles, no sé. Pero el Señor te dice, si es posible. Y todo, escúchame, absolutamente todo en tu casa va a cambiar si empiezas a hablar diferente. Si empiezas a hablar distinto, absolutamente todo. Te lo decimos por experiencia. Todo en tu casa puede cambiar por las palabras que tú menciones. Entonces, el lenguaje carnal murmura, pero el lenguaje espiritual habla bien de los demás. Escúchame, tú me dices, no, pero eso que yo no estoy murmurando mentiras. Puede que tú no estés murmurando mentiras, ni que tú no estés, pero nosotros no somos los encargados de juzgar a nadie. El único que tiene autoridad para juzgar se llama Jesús de Nazaret, porque Él fue el único que fue en todo tentado y en todo fue probado, pero en nada cayó. Él es el único que puede juzgarnos. Entonces es el momento de que tú le digas al Señor, yo quiero hablar tu lenguaje, yo no quiero hablar mal de nadie. Y si lo has estado haciendo, corrige tu actuar. Porque de pronto has estado chateando en estos días, no sé, y lo que has estado es hablando mal de otras personas. Detén ese lenguaje y habla el lenguaje del Espíritu. Escúchame bien, termino el cuadro comparativo ya, y escúchame bien. Si no hablas el lenguaje del Espíritu, no nos vamos a entender. Ni tú me vas a entender a mí, ni yo te voy a entender a ti, ni tú vas a entender al líder, ni tú vas a entender a los jóvenes. No nos vamos a entender entre nosotros. Porque se supone que entre hijos de Dios tenemos que hablar el lenguaje del Espíritu. Y cuando la gente no habla el mismo lenguaje, simplemente no nos entendemos. O sea, es algo muy lógico. Si no hablamos el mismo lenguaje, no nos vamos a entender. Esto fue lo que pasó en la Biblia, en Génesis 11, vamos a leer del 1 al 9, que estaban construyendo una torre, estaban realizando un proyecto. Y en este momento, mira lo que pasó. Se dijeron entre ellos, construyamos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo. Nos haremos famosos y no acabaremos dispersándonos por todo el mundo. Y empezaron a construir. En lugar de piedras usaron ladrillos que ellos mismos hicieron. En otras palabras, se estaban esforzando. Ellos hicieron un esfuerzo. Vamos a seguir leyendo. En lugar de mezcla usaron brea. En otras palabras, di conmigo, se esforzaron. Había un esfuerzo. Pero mira lo que pasó. Pero cuando Dios bajó a ver lo que estaban construyendo, dijo, como son un solo pueblo y hablan un solo idioma, han comenzado a hacer esto. Ahora nada les impedirá hacer lo que quieran. Es mejor que bajemos y confundamos su idioma para que no se puedan entender. Entonces quiero que escuches lo siguiente.
Y desde ese día Dios los dispersó por toda la tierra y ellos dejaron de construir la ciudad. Ahí Dios confundió su idioma para que no pudieran entenderse y por eso la ciudad se llama Babel. Escucha esto. Quiere decir que no importa el gran esfuerzo que cualquier grupo de personas estén haciendo. No importa si aún los ministerios se están esforzando. Si tú no hablas el idioma del Espíritu, nunca vamos a llegar como ministerio a ningún lado. Entonces es el momento de que si tú no hablas este lenguaje espiritual, si tú no empiezas a hablar lo que el Espíritu está diciendo, lo que el Padre está hablando en el cielo, nunca vas a llegar a tener un proceso consolidado como tal, sino que vas a estar siempre en la mediocridad. Entonces Dios te dice en esta noche, habla mi lenguaje, empieza a hablar lo que yo hablo en el cielo, porque cuando lo hagas voy a abrir el cielo para ti. Cierro con esto. El lenguaje de la carne habla muerte, pero el lenguaje del Espíritu trae vida y trae vida en abundancia. Quiero que me escuchen lo siguiente. No tengo tiempo para irme a citas puntuales, pero te presento a Lázaro. Era una persona que se estaba portando bien, que estaba haciendo lo correcto, pero él murió. Por distintas situaciones de su vida, Lázaro murió. Y quiero que escuchen lo siguiente. La Biblia no menciona la enfermedad por la cual murió Lázaro, pero él murió simplemente así. Escúchame. La palabra de Dios dice que ya tenía 4 días de muerto. Y Marta le decía a Jesús, Marta y María le decían a Jesús, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Llegue ya, porque es de 4 días. Escúchame bien. Yo me imagino la cara de Jesús en ese momento. Y él decía, ellas no están entendiendo mi lenguaje. Ellas no están entendiendo cómo me muevo yo. Y por eso él les dijo, no te he dicho que si crees. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Escúchame bien, no importa cuántos días has estado muerto espiritualmente. A mí no me importa cuánto tiempo has estado en la ruina, has estado en la desesperación, has estado en la muerte espiritual. Lo que yo he venido a decirte en esta noche es que cuando hablas el lenguaje del Espíritu, cuando hablas la palabra de Dios, la vida tiene que irrumpir. En donde quiera que tú estés, en donde quiera que tú te desenvuelvas, ahí hay vida y hay vida en abundancia. Porque donde está Dios y donde está el Espíritu Santo, ahí hay vida. A mí no me importa cuántos días tenía Lázaro de muerto, decía Jesús. Donde yo entro hay poder, decía Jesús. Ese mismo poder lo tenemos nosotros. Ese mismo poder ha sido pasado a ti y aún en mayor capacidad, porque la palabra de Dios dice, mayores cosas harás, mayores cosas harás. Entonces este es el tiempo que tú te levantes, José, que te veré de maizón, porque el Señor te dice, no importa cuánto tiempo estés muerto, el Señor en esta noche te resucita. El Señor en esta noche te resucita. Porque por la palabra, porque por la lengua, porque por lo que tú mencionas, por lo que tú hablas, Dios va a traer vida para ti. Decreto vida para ti. Yo quiero que donde tú estás vas a cerrar tus ojos. Donde tú estás vas a cerrar tus ojos y vamos a empezar a decretar. Y vamos a empezar a decretar en todo lo que está muerto en nuestras vidas, en todo lo que está muerto en nuestra casa, en todo lo que está muerto en nuestra familia, en todo lo que está muerto en nuestras finanzas, en todo lo que está muerto en nuestra salud. Yo quiero que tú allá en casa empieces a decretar junto conmigo que hoy es el día en el que Dios resucita, que hoy es el día en el que Dios resucita tus sueños, que hoy es el día en el que Dios te resucite. Ahora mamá, y yo catara mamá. Oh, in your family. Oh, declaramos, Señor, que hay cielos abiertos. Declaramos que lo que estaba muerto empieza a resucitar. Declaramos, mi Rey, que habían jóvenes que de pronto estaban muriendo, que de pronto estaban diciendo, ya mi vida se está acabando, ya yo no puedo más con mi vida, ya yo no puedo más con mi casa, ya yo no puedo más con mi familia. Oh, Santo, tú lo estás resucitando. Declaro que el poder de la resurrección se mueve en cualquier lugar en el que están viendo esta transmisión. Declaro que el poder, oh, ya mamá, y Siana is with you. Oh, en la mañana, en la noche, oh, esta palabra llega a tu corazón y el poder de la resurrección. Vamos, declara que de pronto tu relación con papá, con mamá estaba muerta. Yo declaro que resucita. Yo declaro que resucita. Yo declaro que las casas en las que se había perdido. Oh, ya mamá. Yo declaro que las casas en las que se había perdido comunicación. Escúchame. Las casas en las que se había perdido comunicación. El Señor dice, hoy, a través del lenguaje del Espíritu, te entrego la comunicación que has estado soñando con tu papá.
la comunicación que has estado soñando con tus hermanos, la comunicación que has estado soñando con tu familia. Mesías, declaramos, Señor Santo, que hoy son rotas barreras, que nos impedían llegar a tu trono. Y declaramos, Señor bendito, que los cielos son abiertos. Declaramos, amado mío, que en cualquier lugar en el que nos están escuchando, declaramos, Señor, que el lenguaje del Espíritu se apodera de su boca, se apodera de su espíritu. Declaramos, amado Rey, que tu Espíritu Santo de Dios empieza a llenar nuestra vida, porque de la abundancia del corazón abra la boca, dice la palabra. Entonces, si en tu corazón abunda la palabra de Dios, vas a hablar el lenguaje del Espíritu. Si en tu corazón Santo, esto es muy tremendo. Esto es muy tremendo. El Espíritu Santo me está trayendo aún más cosas a memoria. En todas las veces que Jesús resucitó a alguien, Él lo resucitó en lugares en los que la gente estaba hablando lenguajes carnales. Él resucitó a las personas en lugares en los que la gente estaba diciendo, ya no hay más nada que hacer. Y de pronto hay muchas personas aquí, hay muchos jóvenes aquí que están diciendo, ya no hay solución para mí, ya no hay solución para mi casa, mi caso ya está perdido, por así decirlo. He venido a decirte hoy, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, el Señor me está mostrando en esta hora una persona que estaba analizando el suicidio en estos últimos días, ahora en esta soledad que estaba sintiendo en su casa. El Señor me llamó en esta noche. Tal vez esta transmisión ocurrió únicamente para que tú escucharas esto. Que Él tiene un plan de vida contigo. El lenguaje del Espíritu trae vida para ti. Tu vida todavía no ha terminado. Hay un plan poderoso. Hay algo que Dios quiere hacer. En donde quiera que tú estés, cree. Todavía queda una esperanza. Todavía queda algo poderoso de Dios. Dios todavía tiene un plan para ti. Dios todavía tiene planes contigo. El Señor puso una carga muy fuerte en mí por esta persona. No sé qué es lo que está pasando en tu casa. No sé qué es lo que está provocando que tú estés teniendo estos pensamientos. Pero llega esta hora, por el poderoso nombre de Jesús, declaro ese espíritu de suicidio inoperante. Declaro en el nombre poderoso de Jesús en esta hora que esa persona que se quería suicidar, espíritu de muerte, suéltalo. Espíritu de muerte, suéltala. Y en esta hora va a recibir paz. Si eres esta persona, escríbenos. El Señor quiere hacer algo muy tremendo contigo. Cierro diciéndote lo siguiente en esta noche. No me quiero extender. Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Él está trabajando para darnos el fin que nosotros esperamos. En tu boca está el poder de la vida, de la muerte, de la sanidad, de la enfermedad, de la riqueza, de la pobreza. En tu boca está el poder. Quiero que en esta noche empieces a decretar y empieces a declarar a partir de hoy, que tu lenguaje cambie a partir de hoy por el resto de tu existencia. Yo no voy a hablar más muerte, yo voy a hablar vida. Yo no voy a hablar más enfermedad, yo voy a hablar sanidad. Yo no voy a hablar más pobreza, yo voy a hablar riqueza. Nos han introducido un pensamiento de pobreza, nos han introducido en la mente, se han encargado de meternos en la cabeza que Colombia es un país tercermundista, que nosotros no tenemos solución. El Señor me está diciendo, en este lugar, en esta tierra, yo te voy a bendecir y te voy a levantar como un gran empresario. Vamos, créelo, como una gran empresaria. Vamos, empieza a declarar que en este tiempo no es tu final, que en esta temporada no es tu final, sino que ahora se levanta la mayor generación. Yo declaro en el nombre de Jesús que aunque la nevera está vacía, vamos, declara, yo veo la nevera llena. Aunque la nevera esté vacía, vamos, declara, yo veo la nevera llena, yo veo la nevera llena. Yo veo la cena llena, yo veo la cena llena. Aunque ya no haya nada para comer, aunque ya no haya sueldo, aunque ya no haya nada. Vamos, empieza a declarar, yo soy rico. Vamos, empieza a declarar, yo soy rico. Vamos, empieza a declarar, yo tengo las fuentes del cielo. Vamos, empieza a declarar, yo soy hijo del Padre, dueño del oro, de la plata.
Oh, mamá y sé que te bebé ya son. Ría mamá y aquí ya declaramos, Señor, que fuentes de prosperidad vienen para nosotros, vienen para nuestras casas. Vamos, recíbelo, porque esto es espiritual. Este espíritu de pobreza que ha estado atacando a la familia de nuestra ciudad, que ha estado atacando a la familia de nuestro país, lo declaramos sin poder. Oh, hay algo que se está rompiendo. Hay cadenas que están siendo rotas. Oh, rebemeya candara maizó. Declaramos, amado mío, que las alacenas de los cielos son abiertas, que las ventanas de los cielos son abiertas. Oh, come before you, and behind you, and beside. Declaramos que la bendición llega hasta tu casa, llega hasta tu familia, llega hasta tus hijos, llega hasta tu finanza, llega hasta tu salud. Oh, in the morning, in the evening, en la noche, en la mañana. Oh, declaramos, Señor, que hay algo sobrenatural. Declaramos que los vientos de gloria empiezan a soplar. Él es por ti, Él es por ti, Él es por ti. Oh, Él está peleando por nosotros. Oh, descansamos y ya. Amén. Y amén. Oh, créelo. Y ya. Oh, lo declaramos. Estamos cerrando en gloria. Estamos cerrando en victoria. La victoria es de nosotros. Celebra, 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 celebra. May His favor be upon you. Declaramos que su favor es sobre ti. Declaramos que hay algo poderoso que ha sucedido en esta noche. Creemos que los cielos han sido abiertos para ti y que a partir de hoy te vas a mover en el lenguaje del Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Quiero anunciarles algo muy especial. El próximo sábado vamos a estar conectándonos a partir de las 6:30. A partir del próximo sábado, recuérdalo, a partir del próximo sábado, 6:30, vamos a estarnos conectando. No te lo puedes perder. Va a ser de muchísima bendición. Gracias a todos los que se conectaron hoy. Recuérdalo, 6:30. Esto es muy poderoso. El día de mañana nos vemos a las 9:00 de la mañana en nuestra escuela dominical. El próximo viernes a las 6:30 también. Y el próximo sábado a las 6:30 aquí Impacto Juvenil, como siempre. Dios tiene una palabra para nosotros. Qué felicidad me da de verlos conectados y estaremos en contacto. Bendiciones.